buenas tardes, bienvenidos al curso Aplicación Práctica del Código Fiscal de la Federación. A nombre de Argos Cursa les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a todos los que nos siguen en línea en tiempo real, sean ustedes bienvenidos. Y les presento con mucho gusto al maestro Gerardo Hernández Barrena, quien va a ser el expositor en esta ocasión y de quien me permito leer una breve reseña curricular. Es contador público y auditor por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en contribuciones por la misma universidad, tiene una especialidad en impuestos federales coordinados por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, División de Estudios de Posgrado. Cuenta con los diplomados en Impuestos sobre la Renta por la Universidad de las Américas Puebla, Impuesto al Activo por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente es director general en el despacho Hernández Barrena Contadores y es socio de MG CEAFIT SC, centro especializado en asesoría, capacitación e investigación fiscal. También es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla y catedrático en el posgrado de la maestría en contribuciones y de la licenciatura de la Facultad de Contaduría Pública, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Expositor de diferentes temas fiscales en el Colegio de Contadores de Puebla, de Oaxaca, de Pachuca y también de Veracruz, así como del INEGI, IMSS, Agrupación Contable de Puebla, Universidad Hispana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, empresas privadas y diversos municipios del Estado de Puebla. Además, fue reconocido en 2 ocasiones como el docente mejor evaluado en la Facultad de Contaduría Pública, también en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es conductor del programa Visión Fiscal que se transmite a través de argoscursaradio.com los segundos miércoles de cada mes a las 5 de la tarde. Así que los invito también a escucharlo y vamos a dar inicio. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para el maestro, para darle la bienvenida. Gracias. Adelante. Muchas gracias. ¿Quieres poner? Muy bien, pues muy buenas tardes. Me da gusto ver algunas caras conocidas. Qué bueno que siguen acá con Argos Cursa capacitándose. Vamos a ver hoy un tema que a veces poco volteamos a ver, como es el Código Fiscal de la Federación, pero vamos a hacerlo de una manera un poquito práctica. Para eso es necesario comentar y recordar un poquito acerca de cómo estamos, qué obligaciones tenemos en materia tributaria. Tenemos obligaciones primarias y tenemos obligaciones secundarias, ¿verdad? Y ya conocemos la primaria, que es la de contribuir. ¿Sí? Como lo sabemos, artículo 31 es nuestra obligación, artículo 31 en su fracción cuarta. ¿Sí? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto, de la Constitución. Pero tenemos también obligaciones secundarias y ahí tenemos obligaciones de hacer, de no hacer y de tolerar. ¿Sí? Dentro de las obligaciones de hacer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obligaciones encontramos? Por ejemplo, una que está muy de moda, llevar contabilidad o el enviar la misma contabilidad. También, por ejemplo, presentar declaraciones informativas o presentar la famosa DIOT, que ven que ya también va a cambiar por otra nueva declaración. O, por ejemplo, también la de declarar o, por ejemplo, emitir comprobantes fiscales digitales por internet, ¿no? Entre otras muchas obligaciones que tenemos. Tenemos también, por ejemplo, obligaciones de no hacer. Es medio raro, ¿verdad? ¿Cómo que una obligación de no hacer? ¿Qué obligación tenemos de no hacer? Por ejemplo, la evasión. No puedo evadir mis impuestos. O bien, eludir. O bien, defraudar. O bien, por ejemplo, no puedo hacer deducible los conceptos que vienen en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere a los no deducibles. Son obligaciones que tengo de no hacer. Bien, pero también tengo obligaciones de tolerar. Y entonces, aquí entran principalmente 4 rubros que tienen mucho que ver porque estos vienen en Código Fiscal de la Federación. Tengo, por ejemplo, que tolerar visitas domiciliarias. Tengo que tolerar
revisiones de gabinete. Tengo que tolerar revisión de dictámenes. Tengo que tolerar, nos faltaba una por acá, la revisión de comprobantes fiscales. Y una última que sale en 2014, la revisión electrónica. Así es. ¿Qué particularidad o dónde entra nuestro Código Fiscal de la Federación para empezar? Pues bueno, ahí encuentro las obligaciones de hacer, ¿no? En Código Fiscal encuentro la de llevar contabilidad, la de algunos formatos, la de expedir CFDI. Por ahí vienen mis castigos si yo llego a evadir, a eludir o a defraudar. O bien, en el artículo 42 del Código encuentro las visitas domiciliarias, por ejemplo, en el artículo 42 vienen estas facultades y la visita específicamente empieza en el 43 de Código. Revisión de gabinete en el 48 y así la revisión de dictamen, revisión de comprobantes fiscales que la observamos en el artículo 49 de Código y la famosísima revisión electrónica. ¿Sí? Entonces, muchas de estas obligaciones que tenemos vienen en nuestro Código Fiscal de la Federación, por eso es importante conocerlo. De hecho, ¿qué diferencia podríamos encontrar, por ejemplo, entre las leyes y el Código? ¿O dónde podemos encontrar en una jerarquía de leyes en dónde se ubica? Buenas tardes. ¿En dónde ubicamos el Código Fiscal de la Federación? Si recordamos, por ahí nos enseñaron en la escuela una jerarquía de leyes, que arriba tenemos, dicen que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que abajito tengo los tratados internacionales, y que abajo tengo las leyes, y que abajo los reglamentos, y que algunos dicen que junto a las leyes el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y que abajito de ellos, por acá puedo poner la resolución miscelánea, ¿sí? Y digo, bueno, ¿dónde lo ubicamos entonces? ¿Dónde ubicamos nuestro Código Fiscal de la Federación? Porque por ahí dicen que arriba de las leyes deben de estar la Ley de Ingresos de la Federación, porque sin Ley de Ingresos no hay ley secundaria. Y que luego entonces, ¿dónde dejo el reglamento del Código Fiscal de la Federación? Que si a la altura de los reglamentos, o que si el código va abajo, o que si lo aplico supletoriamente. ¿Sí? Para eso que tenemos, ¿cómo debemos entender esto? En primera instancia, ¿quién emite las leyes federales? El Congreso de la Unión, ¿verdad? Los reglamentos, el Ejecutivo Federal, y la resolución miscelánea, Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Entonces podríamos dar en este giro, sí, este tratamiento de que primero el Congreso, después el Ejecutivo y después la Secretaría de Hacienda. Dice el artículo 133 constitucional que la Constitución, la propia Constitución, los tratados internacionales, las leyes que emanen del Congreso de la Unión serán, y así lo dice la ley suprema de toda nación. Entonces podríamos decir que están a la par, siempre y cuando no se contrapongan a lo que diga la propia Constitución. ¿Sí? Artículo 133 constitucional dice, estamos a la par. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando no me contradigas. Entonces, Constitución, tratados, leyes y código van a estar a la par. Perfecto. Vamos con la siguiente, por favor. Bien. Recordemos para todo lo que podamos decir acá en el curso y sobre todo en materia fiscal, que todo, absolutamente todo, debe tener un fundamento legal. Yo les diría, oigan, ¿y por qué aplicamos código? ¿Cuándo acudimos a Código Fiscal de la Federación?
¿Qué características debe tener una norma como para que yo la invoque y en lugar de buscarla en ley, la invoque en el Código Fiscal de la Federación? ¿Por qué lo aplican? Dicen la mayoría, supletoriamente. Correcto, supletoriamente, suple a la ley. ¿Con qué fundamento es de manera supletoria? Tenemos un artículo muy importante, el 1. El artículo 1 es muy importante. ¿Por qué? Fíjense lo que nos comenta. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Yo tengo que contribuir ¿para qué efecto? Para que el Estado me regrese educación, salud, seguridad social, etcétera, etcétera. Todos los servicios públicos que nosotros queremos. Pero dice conforme a las leyes fiscales respectivas. ¿Qué leyes conocemos? Pues la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de IEPS, la ley del ISAN, todas las leyes que ustedes gusten. Y acá viene el fundamento. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. ¿En defecto de qué? De ley. Si la ley tiene un defecto, tengo que acudir a Código Fiscal de la Federación. Entonces, por defecto de ley, voy a Código Fiscal de la Federación. Y me queda muy claro. A ver, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta me dice en el artículo 9 que yo tengo la obligación de pagar mi impuesto anual. Y me da la mecánica que ahorita la vamos a señalar un poquito. ¿Qué tengo para eso? Me dice el artículo 9 que dentro de los 3 primeros meses después del cierre del ejercicio, es decir, de enero a marzo. Perfecto. ¿Qué pasa si la entero hoy? 2014 no lo he presentado y la entero hoy. Renta me dice algo que tengo que pagar actualización, recargos. No, me dio el periodo hasta más tardar en marzo, pero no me dijo qué pasaba si la pagaba después. ¿Tiene un defecto la ley? Sí, entonces voy a Código Fiscal de la Federación para que se corrija ese error. ¿Sí? Otro, por ejemplo, podré pagar mis contribuciones. Voy al banco, saco mi línea de captura, como todos sabemos. Llego al banco y lo podré pagar en dólares. Renta me dice paga, ¿no? IVA me dice paga. Voy, entero mi impuesto. ¿Lo podré pagar en dólares? No. La ley del impuesto sobre la renta no me dijo cómo pagarlo. Tiene un defecto la ley, entonces me voy a Código Fiscal de la Federación y el artículo 20 me dice, las contribuciones se pagan en moneda nacional. ¿Sí? Uno muy claro, si me regalas la siguiente, por favor. Esta, perfecto. Fíjense, este está clarísimo. ¿Cuándo se pagan, por ejemplo, las retenciones de los trabajadores? No, ¿cuándo las enteramos? Yo le retengo al trabajador y el día 17, ¿verdad? Seas física, seas moral, la que sea, ok. Fíjense lo que dice el artículo, no sé si ya lo notaron, el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Miren lo que nos dice el 96. Acuérdense que en el 96 viene la mecánica para pagar el impuesto por salarios. Dice el penúltimo párrafo, las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. ¿Qué podemos observar en ese parrafito? Repito, la primera parte es muy importante. Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 del mes posterior.
excluye a las morales del título 2. Ah, caray, entonces ellas no pagan. ¿Ya vieron? Dice las físicas y las morales del título 3. Ajá, ¿y las del 2? Ah, caray, ¿qué creen? Si no, te regresas a la anterior, Clarita, por favor. ¿Qué crees? Pues tiene un defecto la ley del impuesto sobre la renta. No me dijo nada de las personas morales del título 2. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora sí, si me regalas la siguiente. Una más, por favor. Y miren lo que dice. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. La ley del impuesto sobre la renta, penúltimo párrafo del 96. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará en las fechas o plazos que a continuación se indica. Fracción 1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención, acá viene la retención, los contribuyentes retenedores o las personas a quienes las leyes les impongan la obligación de recaudarlas, las se enterarán a más tardar el día 17. Acá subsana el error que tiene la ley del impuesto sobre la renta. Acá sí me dice cualquier retenedor el día 17. Entonces, por ahí cuando nos pregunten, oye, fundamento para cuando yo tengo que enterar las retenciones, mira, pues si eres física y moral del título 3, el artículo 96, penúltimo párrafo. Y si eres moral título 2, entonces artículo 6, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Y entonces está subsanando el error que me dijo el artículo 96. ¿Sí? Entonces apliqué supletoriamente o por defecto de ley, como ustedes quieran, el artículo sexto para el caso de la retención. ¿Sí? Bien, nos regresamos un poquito a la anterior, por favor. Bueno, ya ubicamos entonces cuándo es cuando yo debo de aplicar código. Cuando yo encuentro un defecto de ley, entonces me voy a aplicar Código Fiscal de la Federación. Este artículo 6 es muy importante, sobre todo el segundo párrafo. De repente yo pregunto, oigan, ¿por qué nosotros como contribuyentes, no tanto como contadores, porque además como contadores también somos contribuyentes, determinamos nuestras contribuciones? O sea, yo llego y meto a mis cuentas o a donde ustedes quieran y hago mi declaración, voy al banco, mi línea de captura y pago. ¿Por qué yo lo hago? Porque yo calculo mi propio impuesto a pagar. Adelante. ¿Sí me regalan? Es autoaplicativo. Es autoaplicativo. ¿Y con qué fundamento? El 6, segundo párrafo. Fíjense el segundo párrafito. Muy bien, contadores, es correcto. Estamos en un sistema autoaplicativo con fundamento en el segundo párrafo del 6. Dice, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Corresponde a los contribuyentes prácticamente es la autodeterminación. Tú determínate. Ya después, si no te creo, pues ahí están mis facultades de comprobación, ¿verdad? Pero mientras, artículo 6, segundo párrafo. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a nuestro cargo. Perfecto. Y entonces, ¿cómo determinamos nuestros impuestos? Muy sencillo, vamos con el impuesto, el que consideramos, o yo por lo menos lo considero más importante, la ley del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ¿por qué? Es el que, en el que se estima que se va a recaudar más por parte del gobierno federal. Entonces vamos a hacer un pequeñísimo recorrido. ¿Cómo tributa una persona moral? Porque nuestro código tiene que ver mucho con esto. Partimos de los ingresos acumulables. Y le vamos a restar las deducciones autorizadas por la ley. Le vamos a restar TU y eso me va a dar la utilidad fiscal menos las pérdidas
fiscales de ejercicios anteriores me va a dar el resultado fiscal por tasa del 30%, me va a dar el ISR causado. Y ya después sus respectivos acreditamientos, ¿verdad? Que los pagos provisionales, el ISR pagado por distribución de dividendos, etcétera, etcétera. Bien. Posiblemente no sea yo persona moral título 2. ¿Qué les parece si soy una persona moral título tercero? Bien, ellas son sus ingresos menos sus deducciones. Y eso me da remanente distribuible. ¿Sí? Si la mayoría de integrantes de esta persona moral es constituida por personas morales del título 2, entonces aplican las disposiciones del título 2. Si la mayoría son personas físicas, entonces aplican las disposiciones del título 4, ¿sí? Para determinar los ingresos y las deducciones del remanente y para que me dé el remanente distribuible. Entonces, si la mayoría de socios son físicas, título 4, si la mayoría son morales, título 2. Bien, ¿qué pasaría si no soy persona moral título 2 ni 3 y ahora soy un coordinado? Soy de los coordinados. Bien, ahí tengo mis ingresos cobrados menos mis deducciones pagadas. Eso me da la utilidad fiscal menos PTU y menos las pérdidas de ejercicios anteriores. Me da la utilidad gravable. ¿Qué pasaría si tampoco soy coordinado y soy sector del régimen de actividades agrícolas ganaderas, es decir, del régimen primario, vamos a llamarle de esa manera? El régimen del sector primario. Bueno, ellos tienen ingresos cobrados menos ingresos exentos, me va a dar los ingresos gravados. Como tengo ingresos exentos, entonces tengo que decirle menos deducciones proporcionales. Tengo que sacar una proporción. Y entonces me da mi utilidad fiscal menos PTU menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, me da la utilidad gravable. ¿Sí? Acuérdense, todo esto con fundamento en el 6 segundo párrafo. Gracias. Bien. ¿Qué pasaría si soy una sociedad cooperativa de producción, verdad?
Acuérdense que las sociedades cooperativas de producción pueden aplicar las mismas disposiciones que le aplican a una persona física. Y entonces determinaríamos su impuesto, los ingresos cobrados menos las deducciones pagadas. Eso me va a dar la utilidad fiscal, ¿sí? Menos PTU menos pérdidas de ejercicios anteriores, me va a dar la utilidad gravable. Y ya ven que fue una reforma del 2014 que dice que si pasan 2 años y no reparte esa utilidad, de todos modos tiene que pagar el impuesto correspondiente. Antes, pues ahí podían estar las utilidades el tiempo que quisieran, se difería el impuesto. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría si fue un asalariado? Y entonces el asalariado digo que es el salario gravado. Recordemos que ahí el 93 me da un buen número de elementos exentos para estos trabajadores. Menos, ya sabemos, el límite inferior. Muy amable, porque sí, porque esto ya un poquito. Sí, gracias. Límite inferior y me va a dar el excedente por el porcentaje, me va a dar el impuesto marginal más cuota fija, me da el ISR según tarifa, menos subsidio al empleo, entonces me va a dar el ISR a retener, o en su caso, subsidio al empleo a entregar al trabajador. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué pasa si soy un concepto asimilado? Un concepto asimilado a salario. Bueno, entonces es el asimilado menos límite inferior, y eso me va a dar el excedente por el porcentaje, me va a dar el impuesto marginal más cuota fija, me va a dar ISR a retener. ¿Sí? ¿Qué pasa si soy un miembro del consejo? O bien un administrador o un gerente general. Bueno, ahí tengo que hacer 2 cálculos. El primero es el monto del honorario menos el límite inferior, me va a dar el excedente por el porcentaje, me va a dar el impuesto marginal más cuota fija, me va a dar el ISR a retener. Pero este es uno y tengo otro, y entonces es el monto del honorario por el 35%, y este va a ser el ISR a retener. Y entonces tengo que retener el mayor, que luego en la práctica no lo hacemos. Se retiene el mayor, que regularmente va a ser el directo por el 35%.
¿sí? Entonces, cuidado con esta retención, porque como vamos a ver también más adelante, vamos a comentar algo al respecto. Si no enteramos las retenciones y nos descubre la autoridad, 55% de la contribución omitida, y se aumenta esa multa en 50% más por retener y no enterar. Entonces, cuidado con esto. Mando, dígame. Es correcto. Sí, es correcto. Nos pide la ley que lo hagamos. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo me ahorraría este paso y es directo este. Acá es la tasa máxima, el 35%, directo sobre el honorario. Porque he escuchado algunos criterios que dicen que se hacen los dos cálculos y tienen que sacar una proporción. No, la ley es muy clara. El artículo 96 es muy claro. Dice que la retención que hagas no puede ser menor a que si tú hicieras la operación del honorario por el 35%. Y regularmente este me va a salir mayor. ¿Por qué? Porque acá resto conceptos, multiplico y demás, acá va directo. Entonces siempre va a ser mayor este. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos quitar esa retención del 35%? Porque fíjense qué interesante. Si yo me voy así mes a mes, cuando llego a la declaración anual, ¿qué va a pasar? La anual sí se va por tarifa. Y entonces me va a dar un tremendo saldo a favor. Entonces dice la ley, bueno, si no quieres retener el 35%, además del honorario, dale salarios. Y entonces ya te vas directamente a la tablita, inclusive con subsidio al empleo. Entonces dale honorario, pero también dale salario. ¿Sí? El problema es con los administradores, pues no, los administradores no pueden ser sujetos de subordinación. Y ahí empezamos con un pequeño problema. ¿Sí? Pero pues nos podemos quitar esto siempre y cuando le demos además salario. Bien. ¿Qué pasaría si soy actividad empresarial? Y entonces son mis ingresos cobrados menos las deducciones autorizadas. Eso me da mi utilidad fiscal. Menos PTU, menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, me da la utilidad gravable. ¿Sí? Para efectos didácticos vamos a seguirle, menos límite inferior, me va a dar mi excedente por el porcentaje, me va a dar el impuesto marginal más cuota fija, me va a dar el ISR según tarifa, menos pagos provisionales del ejercicio, menos retenciones, y eso me va a dar el ISR a cargo o a favor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ah, sí, por supuesto. Deducciones autorizadas, pagadas, por supuesto, claro. ¿Para acá? No, porque el régimen intermedio, vigente por cierto hasta 2013, porque ve que ya no lo hay, era la misma, nada más. ¿Qué es lo que pasaba? Que en los pagos provisionales yo le enteraba un 5% a la entidad federativa y el resto a la federación,
pero el cálculo era exactamente igual, el anual, por supuesto. Ah, sí, sí, acá menos pagos provisionales, si restaba yo el 5, digamos que el 100% de mi pago, no importaba si era a la federación o al Estado, ¿sí? Pero ve que cambia el famosísimo régimen intermedio y ahora ya se volvió parte prácticamente del RIF. Siempre y cuando, por supuesto, no rebase sus 2 millones de pesos. ¿Duda en esta? ¿No? ¿Está bien? Acuérdense, es actividad empresarial. ¿Qué le vemos de raro? ¿El ISR retenido? El ISR retenido. ¿Qué tiene que ver acá? No. No, esa es solamente su actividad empresarial. Podría ser la retención bancaria. Por ahí no sé, contador, si vaya por un rubro. Fíjense, puede haber retención del 10% siendo actividad empresarial. No sé si era por donde decía el contador. ¿No? Ah, ok. Ojo, esto nos puede pasar mucho. Tengo mi factura, por supuesto. Soy actividad empresarial. ¿Sí? Por supuesto, ya saben, la persona moral le paga, ¿verdad? Es decir, le paga porque le dio, fíjense, un servicio de mantenimiento. ¿Sí? Y entonces le dice la persona, mira, son 100 pesos, 16 y en total 116. Dale, ten persona física, ahí está en tus 116 pesotes. Llega la autoridad y ¿qué creen que dice? Mira, persona moral, no deducible. ¿Cómo que no deducible? Sí, porque estamos hablando de un servicio y entonces cuando hay servicio debes de retener el 10% y el 10.6666 de IVA. ¿Sí? Y va para atrás nuestra factura. Y además ya lo está haciendo, ¿eh? Claro. Y se porta buena gente. ¿Por qué? Porque dice, mira, págame tu renta, págame tu IVA y te hago deducible tu 116. Situación que tajantemente no podría hacer. Estamos fuera de tiempo. Hay un plazo para cumplir los requisitos que para cada deducción me dice renta. Hay un plazo que es a más tardar el 31 de diciembre. Y para reunir mis comprobantes a más tardar en la fecha en que presento mi declaración anual. Desgraciadamente, en tratándose de la retención, no me habla de régimen fiscal. Estamos acostumbrados que es arrendamiento y honorario y entonces retengo. Pero también en factura hay que retener, ¿eh? En caso de que sea un servicio. ¿Qué es un servicio profesional? Independientes, pero dice que no sea salario. Y entonces todo servicio va a ser profesional o subordinado. Y si es profesional, entonces, retención. Igual lo causa, igual lo causa. Puede ser plomero, el mecánico. Espérame, si una moral le paga al mecánico, la retención, claro. Ah, y vamos a RIF también, claro. Nosotros tenemos un caso en el despacho por ahí, fíjense, es usted un músico. El músico sí puede estar ahí ¿por qué? Porque no es no requiere título profesional. Pero ¿qué creen? La moral cuando me paga y me dice, oye, mándame la factura, ¿qué creen? Si me dice, te voy a retener. Claro, con toda justicia. Aunque en este año no paguemos renta, la retención procede. Y perdemos la retención, por supuesto. Pero hay retención. ¿Sí? Entonces, ojo, porque la autoridad entonces puede estar, ya de hecho, ya varios por ahí la han revisado. ¿Y qué creen que le dice? Págame la retención. ¿De este? Ah, el mismo
donde viene lo de nuestros servicios, la retención del 10% por servicios profesionales. Y entonces entramos al capítulo de ingresos por actividades empresariales y profesionales. Dígame. Sí. Establece qué es actividad empresarial. No, es que es una prestación de servicios. Podemos, entre comillas, defendernos de que no nos apliquen que no nos obliguen a pagarle. Fíjense que ahí hay una parte importante. Yo entiendo la postura, sin embargo. Fíjense, contestando ambas preguntas, dice el último párrafo del 106. Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos. ¿Sí? Al servicio profesional diríamos, bueno, es el honorario. El problema es la definición de servicio profesional. Dice, para los efectos de este capítulo se consideran, dice, ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente, como bien lo comentaban, y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Entonces, todo servicio, por eso le decía, todo servicio o es salario o es servicio profesional y entonces retención. Hay un criterio de IVA, no recuerdo exactamente ahorita, es un criterio normativo que dice que si tu actividad tiene la característica de empresarial, te puede perdonar la autoridad el 10.66 de retención de IVA, pero la de IVA, pero en renta no. Sí, lo checamos con todo gusto, ¿eh? El gran problema es que la autoridad ya lo está haciendo y por otro lado, le digo, sería no deducible mi gasto, ¿eh? Mi gasto de... Ah, esa es una forma. En lugar de ponerle servicio, vamos a dejarle mantenimiento. Omitir la palabra, eso le llama mucho la atención a la autoridad, el servicio, y entonces va y te cobra la retención. Si nosotros emitimos esa palabra, ya tenemos más defensa. No, para efectos de IVA sí, pero para efectos de renta no. Sí. Ah, sí, ese es totalmente diferente. Ese es exclusivamente por el servicio profesional. ¿De acuerdo? Entonces, nada más cuidado con... Por eso es que nosotros aquí le pusimos por ahí... Ah, claro. Sobre IVA nada más, sí. Sí, en este caso es la retención del 10%. Digo, nos puede suceder, entonces más vale. La física no tiene ningún problema. El problema lo va a tener la moral que quiera deducir, hacerlo deducible. Bueno, aprovechando esta formulita, ahora sí, nos pasamos al servicio profesional o como nosotros le llamamos, honorarios. Y ahora sí, igualita. Pero ahí sí me queda clarísimo de la retención del 10%. Clarísimo. ¿No? ¿Están de acuerdo? Bien. Nos pasamos al RIF. Y el RIF, como es pago definitivo, son mis ingresos cobrados menos mis deducciones pagadas menos PTU menos pérdidas de ejercicios anteriores y entonces me da la utilidad gravable. Y ya ven que le aplicamos de todos modos la tarifa, no es la del ya sería la del 112,
y determinamos nuestro RIF con nuestra respectiva reducción. ¿Sí? Nos pasamos a arrendamiento. Y arrendamiento me dice que son los ingresos cobrados menos las deducciones comprobables o el 35% de los ingresos. Y eso me da mi utilidad gravable. ¿Sí? Y entonces, después tenemos, por ejemplo, la enajenación de bienes. Cuando esporádicamente terrenos, construcciones, etcétera. Y entonces tengo mis ingresos menos las deducciones y eso me da la ganancia. ¿Sí? Y entonces esta ganancia la divido entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación sin exceder de 20 y eso me va a dar mi ganancia acumulable. Y esa ganancia acumulable le aplico menos límite inferior, me va a dar el excedente por el porcentaje, me va a dar el impuesto marginal más cuota fija, me va a dar el ISR causado. Pero ese es en el pago provisional. En el pago provisional, haciendo un paréntesis para contestar su pregunta, es acá este ISR causado lo multiplicamos por el número de años transcurridos y entonces eso me da el monto del pago provisional. ¿Sí? Para pago provisional. Para anual se queda hasta acá, para provisional hacemos esto. Y luego, sobre la ganancia, le aplico un 5%. Y ese sería igual al pago estatal. Y como lo hacía en el intermedio. Y el resto de esto y de esto será para la federación. ¿Sí? Para el pago provisional. Y además este pago provisional me lo retiene el notario. El notario. Y ese 5% aún se paga, por supuesto. Ese sí se paga todavía. ¿Sí? Bien. No, claro, claro. En teoría, pero fíjese, en teoría no tendría que salir diferencia, pero hay una diferencia por ahí, salen 2,000 o 3,000 pesitos, pero sí salen. Sí, sí, y hay que presentarla anual, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bien, lo dejamos hasta acá, porque no es el pago provisional. Vamos a quitarlo. Lo dejamos así, lo dejamos así. Y después, ¿por qué es obligatorio presentarla anual? Esto ya me lo retuvo el notario. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Mi ganancia menos la ganancia no acumulable me va a dar, perdón, menos mi ganancia acumulable me va a dar la ganancia no acumulable. Eso lo voy a multiplicar por una tasa y eso me va a dar
el ISR de la ganancia no acumulable. ¿Sí? Más el ISR de la ganancia acumulable me va a dar el ISR total, menos el pago provisional, por supuesto, el que me retuvo el notario, y entonces me va a dar el ISR a cargo o a favor. ¿Sí? Para determinar la ganancia por enajenación. No debe estar documentado, totalmente documentado. Sí, en estas deducciones que manejamos acá, efectivamente, ¿cuáles podemos manejar? Primero el costo, ¿sí? Que si se puede separar y que si no, ya saben que es una mecánica un poquito diferente. Le ponemos las mejoras, podemos los impuestos, los derechos y los gastos notariales. Avalúos, por cierto, qué bueno que sí es correcto, y avalúos. Y nada más. Eso es lo que podemos meter como la deducción. Sí, sí. Porque es persona física que no realiza ningún tipo de actividad. Es correcto. Sí. Bien. Después tenemos la adquisición de bienes. Y entonces en la adquisición de bienes es el ingreso menos las deducciones y eso me va a dar la ganancia. Y vámonos a los demás ingresos. El pago provisional sería el ingreso por el 20% y eso sería mi pago provisional. ¿Sí? No, no hay forma de reducir el 20%. También pueden ser más o menos, vienen siendo estas mismas, las mismas casi. Sí, ahí por ejemplo, fíjense cuál es el caso más común y que además no le hacemos caso, de adquisición de bienes. Hay uno muy común, que se da mucho precisamente en este. Nosotros rentamos, vamos a suponer que aquí algo renta. ¿Y qué creen? Ya le puso una pared. Esta pared, ¿a quién se va a quedar en beneficio de quién? De quien renta. Bueno, es un ingreso por adquisición de bienes. Y no le hacemos caso. O llegan y ¿qué nos ponen? El boiler. Ahí está tu boiler. ¿A quién se va a quedar? A quien renta. Ingreso por adquisición de bienes. O por ejemplo, perdón, mande. A ver si no sea malito. Es IVA. De IVA. Son servicios denominados o prestados por personas físicas para A actividades ver si nos Es el 102 diagonal 2012 de IVA. Detenciones del impuesto al valor agregado. No proceden por servicios prestados como actividad empresarial. El artículo 1A, fracción segunda, inciso A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que las personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados o otorgados por personas físicas están obligadas a retener el impuesto que se les traslade. El artículo 14, último párrafo de la misma ley, define que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal cuando no tenga naturaleza de actividad empresarial. Por lo anterior, tratándose de prestación de servicios,
La retención del impuesto al valor agregado únicamente se efectuará cuando el servicio se considere personal, esto es, que no tenga la característica de actividad empresarial en términos del artículo 16 del Código Nacional de la Federación. Así es, pero es para IVA. Es para IVA. Entonces, si tiene la característica de empresarial esto que tú me estás, ese servicio que tú me prestaste, te perdono la de IVA, pero renta, ¿no? Ah, sí, sí, de hecho, nosotros ya tuvimos una con la autoridad acá en Puebla y le sacamos el criterio efectivamente y me dijo el administrador, correcto, te quito la de IVA, nada más págame la de renta, en base a ese criterio. Sí, pero IVA. Sí, 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 ay, es que, sí, 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 si lleva mantenimiento, puede decirle a la autoridad, espérame, el mantenimiento es un servicio, pero bueno, hay más defensa que si yo le pongo la palabra servicio solito me estoy ahorcando. ¿Sí? Ah, sí, 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 sí. Y ahí la que nos tendría que obligar es la moral. Oye, espérame, te voy a pagar menos. Oye, ¿por qué? Tengo que retener. ¿Sí? Y fíjense, y en el caso, por ejemplo, que nos atañe es la física ya hasta pagó el impuesto, ya pagó IVA, ya pagó renta. Y nosotros tendremos que volver a pagar. Entonces, de repente ahí también es demostrar a la autoridad, espérame tantito, él ya pagó, pero no. Claro, 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 por supuesto, claro. Oye, es más, yo voy por él y le digo, oye, espérame, es que ya te estamos pagando 2 veces, ¿no? Digo, si es que la persona física lo pagó. Corrige, claro, sí, pero hay que tener cuidado porque si la autoridad ya lo está haciendo, ya lo hizo y lo sigue haciendo. Y ahorita con el CFDI se ve muy claro, ya lo tiene ahí, ve servicio y va a ir a cobrar las retenciones. ¿A través de qué? De la revisión electrónica. Entonces, más no, al contrario, gracias por compartir el criterio porque no nos acordábamos de ese. Bien, intereses. Bien, sería el saldo promedio por un factor. Y eso me va a dar la inflación. Y entonces comparo interés nominal menos la inflación. Y entonces me va a dar interés real o bien una pérdida. Interés real o una pérdida. Bien. Premios no tengo problema. Es el valor del premio por el 1% y es el ISR a retener, se considera pago definitivo. ¿Sí? Si el premio, hay que tener cuidado, si el premio con donativos y préstamos rebasan 600,000 pesos, hay que informarlo. Si no lo llegara a informar, entonces esta retención se considera pago provisional y me obliga a acumular a mis demás ingresos. ¿Sí? Ya sea el valor del premio solito o sumado con donativos y con préstamos. Rebasa 600, hay que informarlo. Y si no lo informo, entonces es pago provisional. Si lo informo, es pago definitivo. Si no rebasa de 600, pago definitivo.